¿Alguna vez un narcisista o un abusador te ha llevado al límite? Por supuesto que sí. Pero cuando llegas a ese límite, ¿te has preguntado por qué suele suceder frente a alguien más, frente a otras personas? Bueno, te puedo decir que se trata de algo intencional. El narcisista desencadena en ti algo llamado abuso reactivo. Este es un tema de los que muy pocos hablan y muchos no conocen. Quiero darte la bienvenida a otra edición de este podcast donde tengo la esperanza de brindarte soluciones a los difíciles desafíos de la vida. Si aún no te has suscrito, podrías seguir adelante y presionar el botón de suscripción y notificaciones si sientes que ha sido de provecho nuestro tiempo juntos. Te lo agradecería mucho. Este abuso reactivo es el que te empieza a hacer actuar como si tú fueras un abusador o un narcisista. Es parte de la razón por la que tantas personas que se han topado con narcisistas se preguntan si ellos mismos son narcisistas. Entonces, ¿qué es el abuso reactivo? ¿Te convierte en una mala persona? La respuesta simple y directa es que el abuso reactivo es una forma de autodefensa. Imagina que un acosador está en el patio de la escuela golpeando a un niño y no para. Sigue y sigue cuando nadie lo ve. Simplemente da golpe tras golpe y tras golpe. Y finalmente el niño se cansa de ser golpeado y contraataca un día con un puñetazo muy fuerte o con lo primero que encuentra. Pero desafortunadamente, para cuando esto sucede, algunos de los maestros lo observan. Todos ven que ese niño está causando problemas, ese niño está lastimando a alguien. Pero lo que nadie sabe es que ese niño no fue quien empezó y probablemente intentó terminar las cosas pacíficamente muchas veces antes de que lo llevaran al límite. ¿Esto hace que golpear sea correcto? No. Todos somos responsables de nuestras acciones, pero puedo asegurarles que hace que el golpe sea mucho más comprensible. Así que eso es lo que sucede con el abuso reactivo. Esto es cuando un narcisista u otra persona abusiva presiona y presiona hasta el punto en que la persona a la que atacan no tiene más opción que defenderse. Ha llegado un punto que no aguanta más y necesitan que se detengan. Y cuando estás en ese punto en el que simplemente necesitas que se detengan a toda costa, que ya no toleras nada, que ya no aguantas más, probablemente no actuarás con mucha lógica, no te importará si alguien más está ahí o no, si alguien te está viendo. Dejarás que la ira te domine y podrías decir o hacer cosas que normalmente tú no harías o dirías, o decir o hacer cosas de las que podrías arrepentirte después. Esto es lo que hace que el abuso reactivo sea tan poderoso, porque si eres una persona decente, te sentirás mal por cómo actuaste. Probablemente seguirás enojado con el narcisista o con el abusador por haberte provocado de esa manera, pero también sabrás que debes asumir la responsabilidad de tus propias acciones. Así que también hay un sentimiento de culpa asociado a esto. Y este es el enfoque estratificado del abuso reactivo, porque tenemos al público o a las personas que solo tienen una parte de la historia y te miran como si estuvieras loco o loca o simplemente una persona que no sabe controlar su ira, como si fueras emocionalmente inestable o inmaduro. Probablemente piensen que eres tú el abusivo y se sientan mal por la otra persona, la que te ha dañado constantemente, pensando que es tu víctima, pero realmente es la persona abusiva. Esa es una capa. Y la otra capa es que terminarás castigándote por ello y dándole vueltas a toda la situación. Podrías pensar en cómo podrías haber hecho las cosas de otra manera o cómo podrías haberlo detenido antes, o podrías perderte en la espiral de pensamientos sobre lo que otras personas piensen o dicen de ti. Así, el abuso reactivo continúa y es una forma muy poderosa para que un narcisista te afecte. Y lo peligroso es que pueden hacerlo en cualquier momento, siempre y cuando sientas algún tipo de conexión emocional con esa persona o con lo que te está provocando. Así que puede que ya no te importe el narcisista en absoluto, pero si conocen una herida profunda dentro de ti, si saben cómo provocarte, la usarán en tu contra. Te provocan intensamente frente a una multitud.
Así que, en definitiva, el abuso reactivo no es realmente abuso, sino tu respuesta a esas conductas dañinas que te llevaron al límite. Puede que hayas alzado la voz, que hayas lanzado algo, que hayas dicho cosas o hecho cosas que normalmente no harías ni dirías, porque ese no eres tú. Y estas son cosas de las que probablemente no te sientas orgulloso, ¿verdad? Pero al igual que el niño en el patio de recreo, no estás instigando este abuso, sino reaccionando a él. El abuso reactivo suena como si estuvieras abusando reactivamente, pero en realidad es más preciso verlo como una reacción al abuso que estás recibiendo. El abuso reactivo puede presentarse de diferentes formas. Sé que muchos de ustedes que han lidiado con esto pueden estar cuestionándose por lo que hicieron. Están preguntándose por qué se sintió tan mal y fuera de sintonía con quienes son. Y saben que cuando la gente actúa así, ¿cómo los hace sentir? Así que para aquellos que se sienten culpables por su comportamiento y se pregunten si son narcisistas, quiero compartir algunas señales de que lo que has experimentado es abuso reactivo y no estás dando tú un abuso real. Estabas reaccionando a alguien que te abusaba y tú no eres una persona abusiva. La primera señal de que es abuso reactivo y no abuso real es que te sientes culpable. Escuchen, las personas abusivas se sienten justificadas casi el 100% del tiempo. Sienten que su comportamiento abusivo y cruel está justificado porque tú los obligaste a actuar como lo hicieron, porque tú ocasionaste esto. Nunca se sienten mal, sienten que te lo mereces. Les comparto un ejemplo. Hace unos meses estaba teniendo una conversación con alguien. Le comenté de una vez que se comportó de manera irrespetuosa y cruel. Es una persona en proceso de cambio. Está trabajando en eso. Pero al yo comentarle sobre su mala acción, su primera reacción fue decir, por algo lo habré hecho. No dijo, eso estuvo mal. Lo que hice no tiene justificación. Aún siente que tenía el derecho de hacer lo que hizo. No siente culpa, no siente remordimiento. Si te sientes culpable por tu comportamiento después, ahí es donde entra la diferencia. Incluso si eres capaz de reconocer que influyeron en que llegaras a ese punto en el que simplemente te derrumbaste, te cansaste y explotaste. Si eres capaz de reconocer que reaccionaste a la acción de otra persona, pero aún así te sientes culpable por lo que tú hiciste, por tu comportamiento, ten la certeza de que no eres tú el abusador. Probablemente estás viviendo abuso reactivo. El abusador o el narcisista no se preocupan, no se culpan, no se sienten mal. Sienten que te merecías eso que te hicieron. La siguiente señal de abuso reactivo es que no fuiste tú quien actuó primero. La otra persona te provocó constantemente a sabiendas de lo que te hacía. Y probablemente lo hizo en una serie de eventos que llevaron a tu colapso. Ahora quiero decir que cuanto más tiempo estés con una persona abusiva o te expongas a ella, más fácil será que te provoque. Piensa que esta serie de eventos ocurrieron a lo largo de meses, años o décadas. Todo se acumula. Si has estado con un narcisista abusivo durante suficiente tiempo, puede provocarte con mucha facilidad frente a otras personas. La señal más importante y la prueba más grande de que no eres tú el narcisista o el abusador y de que estás lidiando con abuso reactivo es que tú no eres el que abusa de otras personas. Si esta es literalmente la única relación en la que has llegado a tu punto de quiebre y constantemente haces o dices cosas de las que te arrepientes o por las que te has sentido culpable, eso es una señal de que definitivamente tú no eres el narcisista. Todos pasamos por la vida y ninguno de nosotros es perfecto. Así que siempre terminamos haciendo o diciendo cosas de las que nos arrepentimos de vez en cuando. Pero si sucede constantemente en una relación, si alguien te lastima constantemente, te engaña, te humilla, se burla de ti y nunca eres tú quien lo inicia, definitivamente no eres el abusador. Cuando las víctimas reaccionan ante ataques constantes, ¿es abuso? ¿Tú qué crees? El abuso reactivo es el daño secundario que a menudo ocurre cuando eres víctima de un abusador o un narcisista.
y cuando reaccionan se ven perjudicadas y juzgadas por aquellos en quienes la víctima deposita su confianza. Por ejemplo, a menudo no se les cree o se les juzga. Pueden ser criticadas y vistas como las abusadoras. Pueden ser interrogadas con dureza, con preguntas directas o capciosas, poniéndolas a la defensiva e incluso culpándolas del abuso. Todas esas son formas de doble abuso. Determinar quién dice la verdad y qué sucede realmente en una relación con dos historias contradictorias puede ser muy complicado y confuso, especialmente cuando hay abuso de por medio. A menudo, cuando el abuso es la causa de la dinámica tóxica en la relación, puede parecer que hay dos víctimas o dos abusadores. Pero quiero dejar claro que en la mayoría de los casos solo hay una víctima y un abusador. Aunque la víctima pueda reaccionar ante la abrumadora injusticia que se le está infligiendo, no es el abusador. Ahora bien, ¿por qué? Las víctimas pueden presentarse como hiperactivas, inestables o enojadas y pueden haber reaccionado al abuso que sufrieron. No acarrean la violencia ni son abusivos como la otra persona. Quienes son responsables de la dinámica abusiva en la relación tienen una manera diferente de reaccionar. Frente a otras personas reaccionan como la víctima, lloran, arman un drama, mientras que la persona que está siendo atacada intenta mostrarse calmada, intenta mantener la compostura y ha tenido que callar tantas veces y aguantar tantas cosas por tanto tiempo que un día finalmente explota. Los abusadores sienten que tienen derecho a todo, manejan su imagen pública y utilizan tácticas manipuladoras para mantener el poder y el control. La violencia no es igualitaria. Con frecuencia, cuando las víctimas se defienden, lo hacen para detener el control que experimentan o una situación peligrosa, o puede ser una reacción involuntaria causada por el trauma acumulativo recurrente que han experimentado durante un periodo prolongado. Su respuesta puede provenir de una frustración extrema, incluso de terror o de autodefensa. La razón de esto es que una persona que sufre abuso emocional o físico arremete contra su abusador en respuesta al comportamiento tóxico que éste emplea para manipularla, controlarla, lastimarla o borrar su identidad individual. Por ejemplo, si una persona es oprimida, si es controlada, si es maltratada y no se le permite tener voz y punto de vista propios, es traumatizante y provoca una reacción cuando la víctima se siente abrumada por la angustia, por el miedo y la impotencia. Puede gritar, insultar o incluso agredir físicamente a la persona abusiva, como abofetearla o algo similar. Es una defensa natural cuando el cuerpo percibe peligro. No digo que golpear, patear o alguna de estas reacciones sean sanas ni apropiadas, pero ocurren involuntariamente cuando alguien está gravemente traumatizado y ha sufrido abuso, especialmente durante un periodo prolongado de tiempo. Es menos probable que ocurra cuando se trata de una experiencia de una sola vez. Pero cuando alguien siente los efectos a largo plazo de la opresión y el trauma, esta reacción involuntaria ocurre porque el cuerpo libera una hormona del estrés para protegerse del peligro. Esta reacción, conocida como respuesta al estrés o respuesta de lucha o huida, cuando su seguridad, su integridad o su libertad se ven amenazadas, el cuerpo se prepara para huir o para defenderse. El trauma que sufre una víctima de abuso le causa graves daños emocionales y fisiológicos. El abuso emocional confunde significativamente a las víctimas y aumenta significativamente sus niveles de estrés, hasta el punto de que su mente y cuerpo se ven abrumados. Es importantísimo que seamos plenamente conscientes de la relación entre el abuso y el trauma. Así, cuando intentemos discernir quién dice la verdad y qué está ocurriendo realmente, podamos valorar los síntomas traumáticos como evidencia. Los efectos dañinos y debilitantes del trauma son la razón por la que creo contenido como este. El trauma y el abuso en el cerebro indican al cuerpo que responda de forma protectora. Las condiciones de abuso reconfiguran el cerebro. La doctora Wen es una psicoanalista. Explica que cuando el cerebro experimenta un trauma intenso, duradero y repetido, se forma una nueva vía neuronal con la repetición de esa intensidad y duración.
Estas nuevas vías neuronales se profundizan significativamente, fomentando respuestas condicionadas de forma drástica cuando la mente o el cuerpo se ven abrumados. Solo hay pocas soluciones disponibles para ellos. Una de estas respuestas es cuando la mente de la persona agredida se separa productivamente de los sentimientos abrumadores, lo que se denomina disociación. Entonces, la experiencia del sentimiento termina o si no, se desconectan. De esta manera, la persona se ve inundada por la conciencia de lo que sucede y se ve incapaz de intervenir ni con la experiencia del sentimiento ni con su propia respuesta. En cada caso, según diversas variables como el temperamento de la persona, la crianza o la negligencia, la edad del individuo e incluso el género o la historia de la persona, la experiencia se vuelve intolerable cuando se vuelve demasiado para que la mente y el cuerpo lo organicen e integren. Ahora bien, el pensamiento distorsionado puede incluso llevar a una amnesia temporal, donde se dificulta recordar lo que acaba de suceder, lo que realmente la inunda de una manera que no es posible recordar claramente lo que pasó. Cuando una persona sufre abuso, el trauma que ocurre es una experiencia sobre la que la víctima no tiene control. No pueden detener lo que la otra persona dice o hace. Y si no tienen control, la mente y el cuerpo se ven abrumados. De hecho, muchas víctimas de abuso presentan síntomas de trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático se manifiesta con una amplia gama de emociones, desde ira, frustración, miedo extremo e incluso paranoia, debido a la hipervigilancia. Las víctimas suelen expresar o mostrar signos de esta hipervigilancia, que en realidad es, déjenme decirlo así, a menudo oímos hablar de flashbacks en personas con estrés postraumático. Pero la mayoría de las víctimas de traumas graves se identifican más con lo que llamamos flash forward. Esto ocurre cuando la víctima lleva consigo ansiedad extrema y miedo anticipatorio sobre lo que podría suceder, algo que sabe que sería muy traumatizante. Entonces, esta mayor sensibilidad sensorial de la hipervigilancia aumenta la ansiedad y las respuestas que la acompañan al trauma. Puede parecer contradictorio, pero el abuso emocional a menudo puede ser más dañino que el abuso físico. El abuso emocional encubierto consiste en tácticas de manipulación ocultas que son demasiado confusas para que la víctima las defina con claridad y por lo tanto demasiado confusas para que puedan etiquetarlas adecuadamente y confrontarlas específicamente. Si alguien viene y te da una bofetada, sabes que te agredió. Si alguien sutilmente te humilla, te insulta o trata de afectarte, te quedas como, ¿qué pasó aquí? ¿Me explico? Entonces van acumulando todas esas acciones y se vuelve inconsciente, generando conversaciones desquiciadas donde se culpa a la víctima y se la hace responsable, porque nadie sabe lo que le están haciendo. El abuso emocional encubierto hace que las víctimas sufran estados prolongados de confusión estresante, conocidos como estados traumáticos. En contraste con otras formas de abuso, dije abuso emocional encubierto y ahora me refiero a formas de abuso como golpear, insultar o menospreciar con fuerza y de frente. Puede que no siempre sea así, pero puede ser más fácil para la víctima identificar que se trata de una forma de violencia doméstica, ya que puede decir claramente lo que le hicieron. Pero si te insultan e intentan ridiculizarte todo el tiempo, eso también es abuso. Muchas víctimas son capaces de discernirlo, pero como dije, no siempre. Depende de la frecuencia con la que ocurre y del tipo de ayuda que reciban. Cuando el abuso es encubierto, la víctima a menudo no reconoce los síntomas traumáticos que experimenta como resultado de ese tipo de abuso. Esto se debe a que probablemente no han identificado su situación como abusiva. Están confundidos y estresados, pero no encuentran el lenguaje adecuado para comprender por qué no pueden identificar dónde está el abuso. No tienen claro si es abusivo o no. Y cuanto más se prolonga, más comprometida se ve la víctima. Su pensamiento se fragmenta.
Su capacidad para comunicarse eficazmente se ve comprometida y descoordinada, y a veces incluso tiemblan involuntariamente. A menudo desarrollan trastorno de estrés postraumático, como acabo de mencionar, y a su vez problemas en el sistema endocrino, ya que el estrés postraumático afecta no solo a la persona a nivel mental, emocional y psicológico, sino también a nivel fisiológico. Por lo tanto, su sistema endocrino se daña, causando numerosas dolencias físicas que requieren atención médica. Cada uno de estos síntomas, ya sean emocionales o físicos, predispone a la víctima a volverse más reactiva. Si bien las respuestas reactivas buscan brindar protección, en realidad interrumpen e impiden la sanación, lo que puede dificultar que la víctima obtenga ayuda de los demás. Dicho de otro modo, estos síntomas reactivos son desagradables de presenciar y de acompañar. Es difícil para quien apoya a una víctima experimentar esos síntomas reactivos, lo cual resulta confuso y desalienta a quien debería ayudarla, lo que termina lastimándola aún más porque no experimenta la profunda compasión, paciencia y comprensión que realmente necesita. Así que, por favor, tengan paciencia con ellos. Si acompañan a alguien, su apoyo y paciencia firmes pueden ser un verdadero vínculo sanador para su trauma. Este disminuirá cuanto más apoyen a esa persona, cuanto más pacientes sean, más comprensivos y puedan decir fácilmente: quiero escucharte, pero cuando gritas me cuesta sentarme a hablar contigo. Realmente quiero escuchar lo que tienes que decir. Háblame con calma, por favor. Intenta calmarte y cuéntame porque de verdad quiero escuchar todo lo que tienes que decir. Puedes establecer tus límites, estás en todo tu derecho, está perfecto, pero hazlo con amabilidad. Estos arrebatos reactivos también pueden ser peligrosos para la víctima, ya que el abusador puede usarlos en su contra. Déjame explicarlo un poco más a fondo. A menudo, la víctima reacciona de forma agresiva. Esto la confunde. Confunde a la víctima con sus propias acciones y le preocupa tanto que puede llegar a preguntarse si es ella quien está siendo abusiva. Déjame darte un ejemplo. Una persona está siendo abusada encubiertamente, es decir, esos ataques que son difíciles de reconocer. No entiende por qué se siente tan mal, no consigue descubrir nada ni hacer nada y trata de resolver el problema, pero cada vez que aborda la situación, la atacan, la invalidan, la vuelven a lastimar, la llaman loca, así que empieza a exaltarse cada vez que un nuevo ataque sucede. Y luego se siente mal por actuar así. Y encima, el verdadero abusador la acusa de ser agresiva, de gritar, de estar loca, de hablar feo, etc. Y esta persona se pregunta si es ella la que tendrá el problema. ¿Por qué? ¿Por qué siente eso? La persona está confundida por su propio comportamiento, porque no se ajusta a su verdadera personalidad. Ella sabe que no es así. Un abusador se basa en esto porque hace que la víctima parezca culpable, le hace parecer inestable. Imagínate el nivel de crueldad de esta gente. El abusador se hace la víctima. Me llamaste imbécil, me insultaste, mira cómo me gritas, mira cómo me cacheteaste. Y ellos se hacen la víctima y le echan toda la responsabilidad del conflicto a la verdadera víctima, lo que puede distorsionar su perspectiva sobre quién es el verdadero responsable de todo lo que está pasando. Entonces, ¿dónde están presentes las formas ocultas de abuso que hicieron que la víctima se sintiera loca? El abuso emocional encubierto del que hablé hace que sea aún más probable que la persona afectada sea la que está de mal humor constantemente y se sienta culpable. Si el abuso reactivo persiste como respuesta al abuso original, el abusador se ve continuamente en ventaja para culpar a la víctima y mantenerla aún más oprimida, más confundida, más aislada y juzgada, en la posición de asumir la responsabilidad, aunque no la tenga, de los comportamientos abusivos originales que ocurrieron. El abusador provoca y se aprovecha de estas respuestas de la víctima para obtener más poder y control sobre ella. Son muy manipuladores. El abusador puede provocar que la víctima reaccione de una manera que podría parecer abusiva. Conocen sus puntos débiles y los presionan para obtener una reacción.
porque así pueden actuar como si ellos fueran la víctima. El abuso pasa factura mentalmente, le afecta emocional y físicamente. La víctima se siente mal por su comportamiento porque no es normal para ella. No son abusivos, no lastiman a nadie, suelen ser la persona empática de la relación. Las víctimas de abuso suelen tener una gran empatía, se esfuerzan mucho por la relación, pero a cambio experimentan comportamientos abusivos. Pero la víctima no es la abusadora. No lastiman, al menos no a propósito. No tienen pensamientos malvados, ni se sienten con derecho de hacer lo que quieran con las personas. Tienen sentimientos de equidad y empatía. Pero las víctimas pueden verse empujadas hasta el punto de sentirse extremadamente abrumadas, como comentamos antes, y agotadas. Son vulnerables a reacciones extremas. Entonces, se preguntarán, ¿por qué la víctima se queda? ¿Por qué sigue ahí? El ciclo de abuso hace que las víctimas sean propensas a crear vínculos traumáticos. Un vínculo traumático es un apego con alguien que les causa un trauma. Es una respuesta psicológica al abuso. La relación comienza con una lluvia de amor, el bombardeo de amor y afecto que ya sabemos, de buenos momentos, alegría y diversas experiencias que le brindan placer y felicidad a la víctima. Así que ya se ha formado un vínculo desde el principio. Luego, con el ciclo del abuso, en el periodo de remordimiento y disculpa, hay una promesa de esperanza a la que la víctima se aferra. Y con cada ciclo que pasa, ese vínculo se fortalece, incluso hasta el punto de sentirse incapaz de separarse o romper el vínculo. La víctima anhela que el abusador sea la persona que sane las heridas de la relación y satisfaga sus necesidades y demandas razonables. Existe el anhelo de que el abusador sea quien realmente salve a la víctima, cuando en realidad es quien le causa daño. El ciclo del abuso creo que es importante analizarlo. Tiene 4 etapas. La primera etapa es cuando la tensión aumenta. Hablamos de después de que la relación haya formado un vínculo amoroso, de cuando todo era alegría y felicidad, cuando era todo lo que deseaban, para describir esa fase inicial. Ahora bien, me refiero a entrar en el ciclo del abuso y cómo se manifiesta. Incluye 4 etapas. La primera etapa es cuando la tensión aumenta. La fase de tensión es un momento en el que el estrés de la vida diaria puede hacer que el abusador se siente ignorado, ya sea porque es narcisista y necesita ser tratado especialmente todo el tiempo, o simplemente porque está molesto por algo. Puede haber una ruptura en la comunicación durante este tiempo, o el estrés y la presión expresados por el abusador pueden hacer que la víctima sienta miedo y quiera evitar los arrebatos violentos. Entonces, la víctima a menudo recurre a intentar apaciguar al abusador. Eso se llama acomodación. Hacen todo lo posible para adaptarse a los abusadores, de modo que ante un arrebato, apaciguar es otra respuesta involuntaria traumática. En realidad, se trata de luchar, huir, congelarse y apaciguar. Estas son las 4 respuestas involuntarias al trauma. Si la víctima sabe lo que viene, puede incluso provocar al abusador para intentar superarlo, para dejar de amarlo y llegar a odiarlo. Por lo tanto, solo quieren acelerar el proceso para que esa parte del ciclo de abuso pase, independientemente de que la víctima no tenga la culpa de lo que ocurre durante esta etapa. La segunda etapa es cuando ocurre el incidente de abuso verbal, emocional o físico, como ira, discusiones, amenazas, intimidación, etc., infligido por el abusador. En la tercera fase, la reconciliación sigue después del incidente de abuso. Aquí es cuando el abusador no siempre ofrece alguna disculpa, pero en caso de que lo haga, puede mostrar culpa o remordimiento, pero generalmente lo hace de una manera muy comprometida. Sin embargo, la víctima se aferra a esto y cree que las cosas de verdad cambiarán. O el abusador simplemente puede negar que el abuso haya ocurrido. Están manipulando a la víctima y simplemente dicen que eso nunca sucedió. Yo nunca dije eso, o eso es mentira, yo no hice nada de eso. Así, el abusador eventualmente le promete amor y afecto y respeto. Aunque claro que esto no siempre sucede. Algunos ciclos de abuso se saltan ciertas fases, pero en general este es el patrón.
Ofrecen amor y respeto, pueden traerte chocolates o decirte cuánto te aman. Poco a poco, ese amor eclipsa el abuso y la víctima comienza a confiar nuevamente en el abusador para que esta parte del ciclo se mantenga permanente. Se busca que el abusador sea quien realmente rescate y sane estos sentimientos traumáticos y el dolor que se experimentan. Sin embargo, otro contraste es que el abusador puede tener una forma muy diferente de buscar la reconciliación mediante amenazas de autolesión para ganarse la compasión del sobreviviente o impedir que se vaya. En todo lo anterior, la víctima siente una amplia gama de emociones durante esta fase. Puede sentirse muy confundida, como un torbellino. Puede sentirse irrespetada, minimizada e ignorada, y su voz no se valora de ninguna manera. Puede sentir miedo por lo que le depara el futuro o lo que la situación inmediata pueda traer. Puede sentir vergüenza y, sin duda, dolor. La cuarta etapa responde a lo que se denomina el periodo de calma. Es el periodo de paz. Y generalmente es cuando el abusador acepta algo, solo como estrategia, y pide perdón y etc. Pero rara vez lo cumple, y la etapa de paz no dura mucho tiempo. El ciclo de abuso puede durar meses o años, por lo tanto puede tardar meses en reciclarse o puede ser tan intenso que solo toma horas. Cuanto más tiempo estés allí, más fuertes se vuelven los vínculos traumáticos, lo que dificulta mucho que la víctima se vaya. Los abusadores operan mediante la manipulación y el control, recordemos. Hemos dicho que crean un desequilibrio de poder que hace que la víctima se sienta atrapada, como si nunca pudiera liberarse. La víctima puede incluso pensar que la naturaleza tóxica de la relación es su propia culpa. Por lo tanto, la mayoría de las víctimas de abuso están tan confundidas por los comportamientos de cada ciclo que no comprenden que están lidiando con violencia doméstica. No han visto el poder y la voluntad de control que describe el ciclo de la violencia. No han visto los términos y definiciones que describen estos comportamientos manipuladores. La víctima tiene tal falta de claridad sobre los problemas que no puede sanar. Sin claridad sobre lo que realmente está sucediendo, no se puede avanzar hacia las soluciones. No puedes identificar qué necesitas hacer como víctima, qué hacer para afrontar los pasos que debes dar, los cambios de comportamiento que debes implementar o la ayuda y los recursos que necesitas para la transición a través del abuso. La víctima puede incluso sentirse perdida sin su pareja abusiva y no saber cómo vivir sin el ciclo abusivo, ya que está muy arraigado en la relación y en su psique. No es que elijan el abuso, simplemente necesitan ayuda profesional para romper esos lazos traumáticos extremadamente difíciles y comenzar de nuevo, reconociendo que la causa de las dinámicas tóxicas en la relación es el abuso. Que estos lazos existan desde el principio es crucial. Hay esperanza para romperlos, para romper el ciclo de abuso y sanar. Ahora bien, es posible que no puedas romper el ciclo de abuso con esa persona en particular, ya que depende en gran medida de si está dispuesta a enfrentar sus comportamientos. Pero tú puedes tener una vida plena después de una situación abusiva. Puedes liberarte y existen recursos maravillosos disponibles. Nuestro rol como humanidad es crucial. Comprender la compleja dinámica del abuso y ser capaz de descifrar rápidamente quién es la víctima y quién es el abusador te ayudará a evitar causar más daño a la víctima y a no ser injustos. La primera interacción que una víctima tuvo de alguien a quien acudió por ayuda es un momento muy poderoso e importante. En otras palabras, quien responde lleva consigo mucho poder en esa conversación interna. Encaminará a la víctima hacia la salida. Por lo tanto, el poder de quien responde a un pedido de ayuda de una víctima puede usarse para ayudar a fortalecer a la víctima y animarla a establecer límites firmes y a buscar la ayuda que necesita, etc. O puede empeorar las cosas al juzgar a la víctima de alguna de las maneras que describí en el doble abuso. Cuando una persona de confianza responde mal, incluso con buenas intenciones, pero de forma incorrecta, corre el riesgo de exacerbar el trauma de la víctima, y esto se llama doble abuso. Como mencioné antes, muchas víctimas tienen interacciones con los socorristas, con las personas que acuden,
y las llevan a desconfiar de que alguien las ayude o a temer sufrir más daño por parte de cualquiera a quien contacten, cuando en realidad estas son las personas cuyo trabajo es protegerlas, y esto es muy común. Las víctimas experimentan abuso doble casi uniformemente cuando intentan encontrar a una persona segura en quien confiar. Los primeros que acuden a este llamado suelen ser quienes primero piden ayuda y pueden terminar siendo los últimos, dependiendo de cómo se desarrolle la interacción. Y no queremos ver eso. Queremos aprender a responder bien. Por lo tanto, para romper el silencio y dar voz a la violencia encubierta, necesitamos estar al tanto de lo que es. Se necesitan un promedio de 50 incidentes de abuso antes de que una víctima busque ayuda. 50. ¿No les parece incomprensible? Puede ser que quien acude al llamado culpe a la víctima, le cuestione o no quiera ayudar por haber esperado tanto. Eso pasa muchísimo. Juzgan a la víctima, pero estas 50 experiencias de abuso pueden ser abuso emocional, puede ser abuso físico, puede haber una amplia gama de cosas que confunden a la víctima, y con el ciclo de violencia y ese periodo amoroso la confunde aún más porque sabe que hay buenos recuerdos y que hay experiencias agradables y amorosas, así que no sabe qué hacer. Así que no queremos juzgar, no queremos agravar la situación preguntándole ¿y por qué tardaste tanto? ¿Por qué te quedaste ahí? ¿Qué te pasa? O no quieres ayudarlos porque te parece imposible de creer, como si no pudieras ayudar a alguien que no se ayuda a sí mismo. Y para agravar la situación, cuando una víctima reacciona de una manera que parece igual o incluso más abusiva que el propio abusador, la persona puede verse tentado a pensar que se están abusando mutuamente y que es mejor no entrar ahí. El trauma puede ser debilitante y conlleva numerosas respuestas emocionales y físicas que ya he descrito. Algunos agentes del orden son expertos en violencia doméstica. Algunas comisarías cuentan con un equipo de defensores y un agente clave que está muy familiarizado con la violencia doméstica. Pero la realidad es que la mayoría no lo está. Por lo tanto, lamentablemente, las fuerzas del orden a menudo culpan a ambas partes de un conflicto. He escuchado esto en numerosas ocasiones. Muchos agentes del orden creen que hay dos abusadores, lo que minimiza automáticamente la gravedad del abuso contra la víctima. Incluso pueden culparla únicamente a ella. La policía puede presentarse buscando lesiones y es muy posible que la víctima sí haya dejado una marca física en el abusador en defensa propia. Son ellos quienes terminan yendo a la cárcel y etiquetando al abusador de víctima, lo que conlleva procedimientos judiciales posteriores, o quizás la víctima no haya dejado ninguna marca, simplemente los tocaron de forma inapropiada, como empujándolo o algo similar. La víctima entonces puede ser etiquetada como abusadora o sospechosa según cómo la policía informe y documente la interacción. Y esta dinámica puede tener graves consecuencias para la víctima. El sistema judicial puede exigir a la víctima que participe en un curso de manejo de la ira o cosas así. Entonces, la víctima vuelve a reaccionar de diversas maneras, lo cual es altamente traumatizante y puede exacerbar su estrés postraumático, convirtiéndolo en lo que se conoce como estrés postraumático complejo. Una forma de trauma mucho más difícil de sanar. Por lo tanto, es fundamental llevar a las víctimas a un terapeuta experto en trauma que realmente pueda ayudarlas, o a un terapeuta experto que comprenda el abuso y que haya recibido formación continua sobre el tema, lo que realmente puede ayudar a la víctima a identificar los recursos que necesita para sanar. Si te encuentras en el ciclo de abuso o si te identificas con haber reaccionado a la persona abusiva en tu vida con abuso reactivo, quiero asegurarte que lo que hagas para sobrevivir al trauma que tienes o has experimentado no define quién tú eres. No te define, no define tu carácter. Hay esperanza de romper el ciclo y de sanación y autorrecuperación. Muchas víctimas han pasado por esto antes que tú y se puede lograr con la ayuda de un profesional experto. Te animo a que contactes con alguien.
Si tienes uno o dos amigos o familiares de confianza que puedan apoyarte en tu proceso, o si recurres a tu agencia local de violencia doméstica, puedes experimentar el éxito al romper el ciclo de violencia. Las víctimas no pueden sanar solas. Simplemente no funciona así. Necesitas conexión, necesitas apoyo emocional y amor. Si acompañas a una víctima, te felicito por profundizar en el complejo tema del abuso. Estas relaciones son extremadamente difíciles de comprender y pueden ser difíciles de descifrar. ¿Quién es el abusador y quién es la víctima? Es importante recordar, como persona que responde, que existen muchos recursos disponibles para ayudarte y te animo a que te familiarices con estos recursos. A menudo las víctimas se quedan estancadas porque simplemente desconocen los recursos disponibles o no creen que puedan idear un plan de escape. He recibido muchos comentarios y mensajes pidiéndome hablar de este tema, ya que ni siquiera sabían que lo que estaban viviendo tenía nombre. Muchas personas ni siquiera saben que el abuso emocional es una forma de violencia doméstica. No está tan criminalizado como la violencia física, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lo reconocen como una forma de violencia muy dañina. Es mucho mejor mostrarles los términos y definiciones y ayudarles a comprender ese concepto por sí mismos, en lugar de confrontarlos y decirles que están siendo abusados. Esta puede ser una realidad difícil de aceptar. Incluso podrían defender a su abusador porque no están listos para escuchar esa verdad. También es importante, cuando hay niños involucrados, compartir cómo ser testigo de abuso interrumpe el desarrollo cerebral de los niños en las etapas de desarrollo de la vida, de 0 a 14 años. Repito, estas relaciones son muy difíciles de entender. El único caso en el que no se presenta abuso emocional encubierto es en una agresión física o sexual puntual. Pero si existe una relación, como una relación entre padres, hijos, esposos, familia extendida o en el lugar de trabajo, si existe abuso de cualquier tipo, se trata de abuso emocional encubierto. En cuanto a los abusadores, algunos son muy introvertidos y simplemente desestiman estos conocimientos, lo devalúan y dicen que no es cierto. Critican a las personas que saben de salud mental y dicen que están equivocados o que exageran. Pero quienes están dispuestos a autoexaminarse han obtenido mucha información importante de estas herramientas que les ayuda a reconocer que sus comportamientos son, de hecho, abusivos, dañinos y que tienen la posibilidad de cambiar. Varias personas me han enviado mensajes diciendo que este es el único lugar que han encontrado donde se está abordando el abuso reactivo y la respuesta reactiva. Así que gracias por estar aquí, por confiarme parte de sus historias y escuchar. Eso significa mucho. También me han hecho varias preguntas. Obviamente no puedo contestarlas todas, pero aquí están algunas de las más importantes que pienso pueden ser útiles. Entonces, la primera pregunta es: si ambas partes tuvieron antecedentes de abuso en su crianza, ¿es posible que ambos sean abusadores y que hayan aprendido a abusar el uno del otro en esa relación? Definitivamente puede haber dos abusadores. Pero la mayoría de las veces no es así. Normalmente, dos abusadores no se hallan juntos. No funciona. Suele ser un empático, alguien muy empático, a quien el abusador identifica como la pareja que desea porque puede ejercer poder sobre esa persona. Por lo tanto, sí es posible que esto suceda, pero a menudo no se da. La segunda pregunta es: ¿en qué momento es necesario denunciar o abordar las respuestas abusivas recibidas de la víctima? Las reacciones abusivas de la víctima empoderan al abusador, y eso es algo con lo que se debe trabajar. La víctima está sola, está siendo agredida y no se encuentra bien. Alguien que está siendo gravemente traumatizado indica que necesita ayuda y que la persona debe alinearse completamente con esta víctima siempre que se genere un altercado. Cada vez que te centras en la responsabilidad mutua, se degrada a la víctima, se la abandona y se desvía la atención del verdadero abuso que está ocurriendo. El origen del abuso es la verdadera causa de ese abuso y de esa reacción en la relación. El enfoque se desvía de lo que entonces responsabiliza a la víctima. Espero que esta respuesta ayude. Siguiente pregunta. De hecho,
Nuestra siguiente pregunta combina todo lo que hemos abordado y dice: ¿cómo ayudamos a la víctima en este tipo de situación a sanar y a controlar sus respuestas tóxicas mientras se recupera? Bueno, yo no me centraría solo en una modalidad terapéutica. Intentaría aprovechar todos los recursos posibles y animaría a la víctima a leer libros sobre sanación. Si tienen estrés postraumático complejo, puede ser un proceso muy largo, pero tu apoyo constante y tu plena conexión con ellos es probablemente el aspecto más importante de su sanación. Tener a alguien que les cree, en quien realmente puedan confiar, que esté ahí para ellos, que los comprende y no los juzgue. Así que ser paciente es una gran ayuda. De hecho, hay podcasts maravillosos disponibles que hablan sobre el abuso narcisista. Al escuchar uno de ellos, pueden recibir validación. Es vital que aprendas a reconocer cuando las personas están desquitando sus propias heridas contigo. E intercede desde el principio cuando veas esas tácticas y no te dediques a nada más que planificar tu salida o a sacar a esa persona de tu vida. Sus problemas no son tu carga, ni tú eres su vertedero. Mi nombre es Katy Fernández, coach de vida, de relaciones, psicología positiva y espiritual. Si te ha gustado este mensaje, te invito a suscribirte a mi canal y escuchar los temas que he publicado y continuaré publicando acerca de la salud mental y el comportamiento humano. Si necesitas ayuda para establecer límites y responder ante situaciones difíciles en tus relaciones, te invito a programar una consulta. Mis datos se encuentran en la descripción del video. Si deseas que hable de un tema en específico, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.